Antes de nada, Isabel, y a quienes representas, a este foro de historia del Círculo Artesano, mi mayor agradecimiento. La lucha cada vez es más compleja, más difícil. El enemigo es poderoso y la cultura es quizás el último baluarte a donde poder mirar cuando la situación se hace tan agreste. Esto es lo que nos hace dignos de vivir. Así que gracias por este esfuerzo a este círculo que cada año sabe mirar al pasado y al presente con devoción de vida. Gracias a esta casa, al Palacio de Arizón, a este hotel que se ha convertido también en emblema de esa forma de hacer cultura y de proyectarla al exterior. Nos sentimos muy dichosos cuando entre tantas dificultades se puede conseguir un foro de esta calidad, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Tengo el honor de presentar a alguien a quien admiro profundamente, no solo por su calidad y valía profesional, sino porque he tenido el privilegio de compartir con él los últimos años de mi carrera, de verlo en acción, de verlo trabajar, de verlo amar el mundo y de ver cómo el mundo le responde con la misma intensidad. Fernando Iwasaki, y él muchas veces se dice a sí mismo, y nos lo hace recordar, que tiene un apellido japonés como todo el mundo, es muy consciente de cómo es el mundo. Está verdaderamente cautivado por él mismo y adora todos los detalles. Es un fanático de la vida, de las personas, de las pequeñas cosas, de las cosas más insignificantes. Y ahí es donde entra el valor de la palabra. Es un verdadero embaucador cuando habla. Solamente hay un matiz que me parece maravilloso, es que se dirige siempre a cualquiera de nosotros, ya seamos compañeros del departamento en la universidad o alumnos, con el precioso Paco querido, que es muy diferente a un querido Paco, que es una fórmula que a lo mejor ya hemos preestablecido y nos sale de una manera como muy gratuita. Paco querido suena de otra manera, incluso hasta por escrito, y me resulta siempre verdaderamente conmovedor para empezar a leer lo que viene a continuación. Fernando Iwasaki Cauti nace en 1961 y debe de las fuentes del mundo, debe a estas fuentes todo lo que es, mucho de lo que ha vivido. Escritor, periodista, historiador, filólogo, profesor, gestor cultural. Como diría alguien que me quiere mucho, es pánico a morirse. Llena cada sorbo de su vida, cada instante, con una vehemencia propia de los que son muy conscientes de la vida que tienen. Quizás todo esto empezara en aquellos hermanos marianistas, en su Lima de nacimiento, el Perú. Fue profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde antes de acabar la carrera ya fue invitado a dar clases y en donde llegó a ser profesor titular. Profesor de la Universidad del Pacífico, donde impartió ciencias políticas, después de haber dado anteriormente historia. Carrera que tuvo que dejar por involucrarse de manera apasionada en la vida política de su país, en aquel país convulso de los años, finales de los años 80, principios de los 90, bajo el gobierno de Alan García. Se presenta como ayuda encantada e ilusionada con el aspirante a presidencia Mario Vargas Llosa, y termina, por azar del destino y por amor a esa vida y destino, en Sevilla, donde es becado para investigar en el Archivo General de Indias. Sevilla tiene esa cosa tan especial y encantadora que no solo por la ciudad, sino por quienes la habitan, que son verdaderas emboscadas emocionales, y él termina quedándose atrapado en la ciudad. Las raíces son prolíficas, maravillosas, riquísimas. En la cultura ha sido un verdadero gestor apasionado. Ha dirigido proyectos como el de la Fundación San Telmo en Sevilla, la Fundación Alberto Jiménez Becerril contra el terrorismo, el Aula de Cultura de ABC, y terminó dirigiendo la Fundación Cristina Geren de Flamenco. Ha escrito en prensa en muchos de los cabeceros españoles de nuestra democracia: Diario de 16, El País, La Razón, Diario de Sevilla, El Mercurio de Chile, el suplemento literario del Milenio de México y ABC, donde ha pasado más de 20 años de sus últimos 20 años. Es un escritor encantador.
Novelero, fascinante, muchas veces sarcástico, mordaz, maestro de la ironía, siempre certero. Salta de un escenario a otro sin ningún tipo de pudor ni de temor. Nunca tiene inconvenientes. Sus finales son para agarrarse al libro, a veces sorprendentes, otras extraordinarios. Las palabras de Fernando, cuando se ponen sobre un material impreso, están altamente cuidadas y mucho humor. Es un hombre que se ríe constantemente de sí mismo, del mundo, del erotismo, de la vida. Y Borges, Cortázar, Cabrera Infante bailan al son de sus palabras muchas veces entre sus historias. Libros, muchos destacaría por placer personal, Las palabras primas, un ensayo de 2018 y un maravilloso libro del mal amor, una novela publicada por Aguijón. Maestro de cuentos, que posiblemente aquella madre paloma en aquel colegio original fuera quien le iniciara para empezar a soñar. Siempre ha dejado muy claro que hay dos Españas y que es muy difícil escribir para las dos. Su elección es clara y rotunda y lo hace para esa España que sabe reírse de sí misma. Y bueno, siempre se le pregunta al escritor, bueno, ¿y el libro que te llevarías a un confinamiento, a una isla desierta? ¿Cuál sería? Él sabe jugar como un malabarista, pero sí que hay entre toda su biblioteca un ejemplar especial. Tuvo la suerte de tener una madre muy lectora, una madre que le generó el amor por las palabras, por las historias, y guarda con especial emoción un diccionario, uno de esos diccionarios enciclopédicos, ilustrados, densos, de 2 tomos, un diccionario que su padre, siendo teniente del ejército, en una de estas misiones o de estos confinamientos a donde llevan muchas veces a los militares a servir a su país, en medio de un desierto, lo llevó consigo, con lo que pesan los libros. Aquellos libros estaban llenos de ilustraciones de insectos fascinantes, de aves salvajes y de plantas extraordinarias. Ahí es donde empezó posiblemente todo. Él siempre ha dicho que es un lector nuevo y al que llegó con amor por aquellos libros viejos. Iwasaki es un amante de todos los libros, los viejos, los últimos y hasta los más sofisticados. Como en aquella pieza de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Iwasaki sería uno de los resistentes. Él dice que no hay mayor piropo literario que ser considerado un troyano, en su caso, un troyano andaluz con apellido japonés que nació en el Perú. Un abuelo japonés que llega sobre los años 20 a Japón, abuelo paterno, un bisabuelo materno de origen italiano, una abuela materna ecuatoriana. Lo que se vive en casa es extraordinario. Es el respeto, el placer por la diversidad, el agradecimiento a la vida. Gonzalo y Lisa son sus padres, su mamá, lectora. Es el segundo de 7 hermanos y tiene muy claro lo que de verdad importa. Quedé absolutamente subyugado esta semana buscando datos del amigo al que conozco en internet cuando llegué a su página web, y tiene 3 pilares constructivos: los árboles, sus hijos, los libros. Cuando pulsé en los hijos me quedé absolutamente cautivado. Hay una pequeña historia de cada uno de ellos. Habla de sus hijos. Esto es extraordinario. No habla de sí mismo. Bueno, ahí está todo él. Y falta Marle, su mujer, la que le convenció de que el mundo estaba en todas partes, pero empezando en Sevilla. María de los Ángeles Cordero, artista, pintora, la que le ha dado a María Fernanda, a Paula, Isadora y a Andrés Eduardo. Pero nada de lo que he dicho sería relevante si antes de presentar a Fernando y dejarle la palabra a quien corresponde el verdadero protagonismo, no dijera de verdad lo que siento de este hombre. Dice mi hijo Curro que cuando alguien es bueno de verdad y a alguien le gusta, dice: papá es un buen tío. Fernando Iwasaki es un buen tío. Lo sé porque sé cómo son las palabras agradecidas de nuestros compañeros de expedición.
de quienes debemos todo lo que somos, de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. Cómo dan las gracias, cómo le miran, cómo le escuchan. Es profesor actualmente en la Universidad Loyola Andalucía, donde somos compañeros, imparte 2 asignaturas mágicas, imprescindibles: retórica y comunicación argumentativa. Tengo el privilegio de empezar en mis trimestres preguntándole siempre: ¿qué opinas de los alumnos que tienes este año? Son los que voy a tener a continuación. Todo lo que me das son perlas emocionales. Atento a María, Paco, cómo abre los ojos cuando se expresa. Atención a Gonzalo, Paco. Es extraordinario, pero necesita que le empujen. Y ahora te toca a ti. Y esos son los materiales que yo llevo como un pistolero antes de entrar en un salón del oeste. Sé a dónde tengo que dirigir la bala gracias a este compañero. Con devoción, con admiración y con muchísimo agradecimiento a esta casa por haberme permitido esta presentación, el profe admirado, el hombre enamorado, el escritor aplaudido y el hombre cierto, cierto y querido, Fernando Iwasaki. Muy buenas tardes. Quiero darles las gracias por esta invitación. Voy a comenzar con mi Paco querido. Yo le dije, me quiero poner en este lado, en mi lado de la cama. Y yo sabía que se me iba a entrar de todo al escucharte. Y la verdad es que yo ya no debería hablar después de lo que ha dicho Paco, aunque voy a sacar un par de líneas de sus palabras, pero no porque me las quiera dar de avergonzado, sino porque algunas de las cosas que él ha dicho me parecen más interesantes para seguir conversando sobre eso. Quiero darle las gracias al Círculo de Historia de los Artesanos de Sanlúcar, Isabel, por la invitación. Creo que encontrarse un auditorio como el que tengo aquí delante en estos tiempos tan difíciles, además los veo todos con la mascarilla, tan guapísimos, ¿no? Una cosa, pero eso de saber que se ríen pero no veo que se rían es también una sensación divertida. Pues que ustedes sean capaces de reunir aquí a unas docenas de personas interesadas en la cultura y en la lectura me parece fascinante, lo agradezco, estoy seguro, en nombre de todas las personas que en la música, en el teatro, en el cine, en la literatura, en la poesía, nos dedicamos en general en España a tratar de compartir nuestras creaciones. De verdad, gracias, porque actos como estos son, como decía Paco, actos de resistencia. También quiero decir que para mí venir a Sanlúcar otra vez siempre es algo especial y fascinante. Me gusta además personalizar este tipo de experiencias. Aquí hay una gran amiga mía que es Gerarda. Vine por primera vez a Sanlúcar gracias a Gerarda y de pronto me encuentro con Paco, que también es un joven estudiante de la universidad, y yo creo que unir ambos extremos, una persona muy querida a la que conozco desde que tengo 18 años en el Perú y a un joven a quien he conocido en la universidad, me parece que es una buena manera de hacer un círculo en una ciudad tan querida como Sanlúcar. Además he tomado tanta manzanilla y he comido tanto langostino que me siento ya bastante sanlugueño. Entonces, esta es una afirmación que me hace también decirles que me da un poco de pudor, sí, hablarles de la historia, más o menos de la historia de la edición en Sanlúcar, que debe ser para muchos de ustedes una historia conocida. Yo quería hablar de libros y por eso cuando me invitaron a participar de este ciclo de conferencias, elegí hablar de libros impresos en Sanlúcar, porque los libros también viajan y los libros también dan la vuelta al mundo. Pero no puedo evitar referirme a algo que Paco mencionó. Paco mencionaba a mi madre. Mi madre es cierto que siempre fomentó en nosotros la lectura. Mi madre ahora tiene Alzheimer. Mi madre no es exactamente mi madre, ustedes me entienden. Yo voy a Lima a veces una vez al año y en todo el año pasado prácticamente no he podido ir. Y claro, ya no sabe quién soy.
ni es capaz de recordar los nombres de sus hijos, mucho menos de sus nietos, ¿no? Pero cuando yo era un niño y mi madre quería que yo fuera un niño lector, me estimulaba a aprenderme de memoria poemas y me decía, yo te doy un sol por cada verso. Entonces yo elegía unos poemas largos para que me dé más dinero, ¿no? Entonces me aprendía versos de Rubén Darío y concretamente un poema de Rubén Darío que se llama Un aire suave. No se los voy a recitar, me acuerdo todavía de ese poema, tiene como 25 estrofas, pero me lo aprendí de memoria con ella al lado, porque ella lo que deseaba era ver cómo era capaz de aprenderme una poesía tan larga con 8 años. Bueno, pues cuando yo he ido a Lima, en uno de los últimos viajes, mis hermanos me dicen, Fernando, no te esfuerces, ya mamá no recuerda nada. Pero yo me senté a su lado y empezaba a recitar los versos de Darío y yo decía la primera parte del verso y ella lo completaba. Era un aire suave y ella decía de pausados giros. El hada armonía ritmaba y ella decía sus vuelos. E iban frases vagas y tenues suspiros entre los sollozos de los violonchelos, remataba ella. O sea, mi madre no era mi madre, pero en la poesía seguía mi madre presente. Yo no podía no hablar de libros, entonces, viniendo hoy a Sanlúcar, porque creo que he crecido con la fantasía de los libros, he crecido con la lectura y he crecido en convivencia con ellos. Y por eso, cuando a mí me dijeron que tenían aquí este foro donde hablaban constantemente de la vuelta al mundo, yo pensé que otros compañeros, otros colegas, habrían venido a hablar del viaje de Elcano y Magallanes desde distintos puntos de vista. Entonces yo he preferido hablar de libros que se imprimieron en Sanlúcar y que también han viajado por el mundo. Ahora, debo reconocerles que algo se me chafó con el título, porque cuando Isabel me decía, dame el título, yo sabía que en Sanlúcar se habían impreso hasta 2 libros muy importantes en el siglo XVI. Y dije, si hay 2, tiene que haber 3. Y el título es 3 impresos sanluqueños que navegaron por el siglo XVI. Bueno, pues la mala suerte es que solo hay 2, los 2 que yo conocía. Pero, en compensación, les voy a hablar de quien sería el tercer autor, cuyo libro voy a mencionar, y les voy a hablar de más o menos los 4 que publicó en el mismo año y que los escribió todos en Sanlúcar. Pero voy a tratar de introducirles en el tema para que comprendan conmigo por qué es tan interesante hablar de esto. Como ustedes saben, la imprenta aparece en lo que hoy es Alemania en el año de 1444, la imprenta de Gutenberg. Bueno, pues la imprenta llegó a España en 1472. La primera ciudad que tuvo imprenta en España fue Segovia. A Sevilla llegó en 1477. Además es muy interesante porque el impresor que llegó a Sevilla se llamaba Kronberger, firmaba Juan Kronberger, pero sería pues, Johann Kronberger, una cosa por el estilo. Y del taller de Kronberger salió un aprendiz, bueno, Kronberger fue aprendiz con Gutenberg, y del taller de Kronberger de Sevilla salió el primer impresor de México, y del taller del primer impresor de México salió el primer impresor del Perú. Es decir, se puede trazar una línea muy interesante entre los impresores desde Gutenberg en Maguncia hasta Lima con Antonio Ricardo en 1550 y tantos. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque la imprenta llega a Sanlúcar en 1576, fecha en la que se publica en Sanlúcar de Barrameda el primero de los libros que se imprimió aquí. Además, los primeros impresores de Sanlúcar eran impresores itinerantes, eran impresores ambulantes. Lo mismo estaban cruzando, ¿no es cierto?, cruzando lo que sería la zona de aquí del delta, estaban en la parte de Huelva o pasaban luego aquí. Era muy curioso porque se movían entre Niebla y Sanlúcar.
También me gustaría hablarles un poco de lo que era el comercio de los libros en el siglo XVI. Piensen que el Quijote es un libro de 1605 y en ese mismo año de 1605 ya se están vendiendo ejemplares del Quijote en México, en Potosí y en Lima. Por lo tanto, el comercio de los libros, no había Amazon, pero el comercio de los libros era muy activo. Podía salir un libro en España y en ese mismo año, con meses de diferencia, ese libro ya estaba al otro lado del océano. Y en aquella época, no solamente hay que hablar de los autores, tan importantes como los autores eran los impresores, y muchas veces los impresores morían y era la viuda la que seguía al frente de la imprenta, y por eso hay libros muy importantes que al pie de página dicen impreso en casa de la viuda de Gaitán, por ejemplo, porque la viuda del impresor Gaitán siguió al frente de esa empresa familiar. Los libreros eran unos personajes importantísimos en el siglo XVI, y por supuesto los lectores. Los lectores no eran muchos, pero en esa época los libros eran más oídos que leídos, porque el que sabía leer reunía a su alrededor, no a su familia, reunía probablemente a un barrio entero y leía en alta voz para que todo el mundo pudiera participar del conocimiento que atesoraban los libros. Un historiador sevillano, además un gran amigo, Carlos Alberto González, en un libro dedicado a los libros y la lectura en el siglo XVI y XVII, hizo una investigación, digamos una cala, en el año de 1605. Fue el Archivo de Indias para saber, en ese año de 1605, del total de libros que se embarcaron hacia América, y determinó que 76,8% eran libros religiosos, libros de devoción. Y el 23% eran libros de tema profano, probablemente novelas, ¿no? Probablemente libros de historia natural. Del total de libros religiosos, que eran, como les he dicho, el 76,8%, el 50% eran libros de Fray Luis de Granada. Fray Luis de Granada era el autor superventas del Siglo de Oro. Olvídense de cualquier otro autor de la época. Fray Luis de Granada, por ejemplo, su libro de la oración y la meditación, que es un libro de 1556, solo en el siglo XVI tuvo 81 ediciones. Su libro titulado Introducción al símbolo de la fe, de 1583, también en el siglo XVI, tuvo 60 ediciones. Pero fíjense, 60 ediciones en 17 años. O sea, eso es lo fantástico. O sus obras completas, que se editaron en 1584, tuvieron 67 ediciones. Se calcula que en una ciudad como Lima, que tenía aproximadamente unos 6.000 habitantes, prácticamente todos conocían, incluidos los esclavos, las obras de Luis de Granada, porque el número de libros de Luis de Granada que había en Lima podía más o menos calcularse como a 12 personas por ejemplar, y por lo tanto ese libro podía ser leído en alta voz y todo mundo atenderlo. Ahora, en aquella época tener una biblioteca era un peligro. Si tú no eras cura y tenías muchos libros, era sospechoso, porque los curas eran los intelectuales, los religiosos, los eclesiásticos. Cuando alguien tenía muchos libros, inspiraba desconfianza. Cervantes, que era genial, cuando crea el personaje de Alonso Quijano, que se convierte en el Quijote, lo hace utilizando esta desconfianza, porque Alonso Quijano era un loco de los libros. De hecho, enloquece por leer. Y en el Siglo de Oro había una constelación de libros, una producción casi enciclopédica de cualquier tema, pero todos absolutamente impregnados de devoción, de una religiosidad muy débil, casi mágica, casi supersticiosa. Dentro de un momentín vamos a hablar de esto con más detalle. Y por eso en el Siglo de Oro existía un concepto que hoy los antropólogos han trabajado mucho, que se llama la locura de los libros. Y la locura de los libros
que está representada por el Quijote, pero que el Quijote es un personaje de ficción, en la vida real a quien afectaba era a las personas que leyendo libros de devoción se creían santas, o se creían iluminadas, o se creían poseedoras de revelaciones. La Inquisición persiguió a muchísimas personas, sobre todo mujeres, que por leer tantos libros de devoción llegaron a pensar que eran depositarias de mensajes fulminantes provenientes pues, de la más alta instancia de la divinidad. Esto le ocurrió a muchísimas personas en España y en América, y estas personas se llamaban alumbradas, eran procesadas por el delito de alumbramiento. Entonces, esto es un tema fascinante, pero no podemos extendernos en él. Yo voy a hablarles ahora de los 3 autores, o mejor dicho, de los 3 impresos sanluqueños con los cuales quiero ir a lo largo de este tiempo hablándoles. Lo que yo quiero saber, Paco querido, es ¿cuánto tiempo puedo hablar? Porque yo, como coja carrerilla, estoy aquí hablando y veo que hace frío, veo que se estiran la mascarilla para abrigarse y me da no sé qué. Pero calculo que 40 minutos puede ser, 30, perfecto. Si no me hacen la señal esta fantástica de que debo terminar. El primer autor del que les quiero hablar era un médico, y este es el autor del primer impreso de Sanlúcar. Además, está de más decirles que los libros que voy a mencionar acabaron todos en América, lo cual no es de extrañar, porque Sanlúcar de Barrameda era la puerta hacia América, la puerta de entrada y de salida. Y es fantástico saber que libros que se imprimieron aquí acabaron en Potosí, en Lima, en Quito, en México, en Guatemala, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo fascinante. Me exonero de estar explicando en qué bibliotecas se encontraron. Les voy a hablar de estos autores que son los que les conciernen a ustedes. En primer lugar, un médico que se llamaba Pedro Peramato. No sé si hay alguna plaza o calle aquí dedicada a él, pero Pedro Peramato publicó en 1576 un libro de medicina que se titulaba Opera Medicinalia. Es un libro que está en latín, nunca ha sido traducido, y me parece que sería extraordinario que surja de ustedes la iniciativa de hacer una traducción de este libro. Además, aquí en Sanlúcar tienen a un ilustre vecino latinista que es don Juan Gil, que estoy seguro que conoce esta obra, por supuesto. El doctor Peramato nació en Salamanca, en un pueblo que se llama Ledesma. Estudió medicina en Osuna, cerca de Sevilla. Vivió en Córdoba entre 1559 y 1568, y en Córdoba le pasó algo terrible. Su mujer lo engañó. Su mujer lo engañó con un vecino. Él estaba atendiendo a sus pacientes y de pronto un día llegó a casa y se encontró con la película. La perdonó, pero le pidió que por favor se fuera a vivir al convento de al lado. La señora se fue al convento de al lado, pero el vecino, que era con el que había tenido este problema, me imagino que se enfadó porque la señora acabó en el convento, y todos los días le dejaba en la puerta de su casa el cráneo de una cabra con unos cuernos muy grandes. Entonces el doctor Peramato ya no pudo más, pero en lugar de matar al vecino, mató a la mujer. Entonces es una cosa que, en fin, aquí viene una cosa curiosa. El doctor Peramato firma en un notario una escritura con su suegra. La suegra lo perdona ante notario. Le pide, eso sí, que le deje la casa. Y el doctor Peramato se fue de Córdoba y se vino para Sanlúcar. Se vino con sus 4 hijas, las 4 monjas de clausura. Me imagino que para no vivir con el doctor Peramato, pero en fin. El doctor Peramato se vuelve a casar en Sanlúcar en 1583. No sabemos el nombre de su segunda mujer. Tampoco tuvo descendencia con ella. Sabemos que en 1589 su casa funcionaba como corral de comedias en Sanlúcar, es decir, que probablemente fue uno de los primeros
escenarios para representar obras de teatro. Y ahora les voy a hablar un poquito de su libro. Su ópera Medicinalia no era un libro de cirugía, era un libro de medicina. Ustedes dirán, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. En el siglo XVI y en el siglo XVII, los cirujanos o barberos se encargaban de algo muy mecánico, se encargaban de algo que era muy práctico, como por ejemplo sangrar, como por ejemplo arrancar las muelas, como por ejemplo amputar un brazo, un dedo. Piensen ustedes que en aquellos años un uñero se te infectaba y lo más probable era que el dedo te lo amputaran. Entonces, estamos aquí con la mascarilla, preocupados, la enfermedad, pero en el siglo de oro esto era mucho más grave. Y para poder sobrellevar la penuria física terrible de todo este, digamos, este recortamiento de la existencia humana, comenzando por, en fin, las extremidades, funcionaba la fe. La fe era la anestesia de la época. La fe era lo que hacía que las personas que tenían que someterse a una amputación, para amputar un brazo había que hacerlo a la velocidad de un Padre Nuestro, sobre todo cuando era arriba del codo. Para amputar una pierna a la altura del fémur había que hacerlo a la velocidad de un credo en latín, que siempre es un poquito más lento. Entonces, imagínense ustedes a los hombres de esa época enfrentándose a ese trance. El cirujano y el médico actuaban por separado. Entonces el médico venía y le explicaba al paciente que Cristo había muerto en la cruz por todos los hombres, que el dolor de Cristo en la cruz era infinito, que cada clavo de la crucifixión era un dolor traspasador, que el pinchazo de cada espina de la corona era un dolor insoportable. Por lo tanto, el brazo que te vamos a cortar no es nada. Y el paciente decía, ¿verdad? Entonces, esta manera persuasiva de actuar era la que corría por cuenta de los médicos. Aquí viene lo importante de la ópera Medicinalia de Peramato. Un libro de medicina del siglo XVI está dirigido a explicar el dolor y el equilibrio. Porque el médico del siglo XVI no curaba, no administraba ningún tipo de medicina para impedir que un mal prosperara. El médico del siglo de oro era un médico de formación clásica que pensaba que en el mundo había temperaturas, elementos, aires que debían estar en equilibrio y que la salud consistía en el equilibrio. Por eso, en el libro de Peramato, el primer capítulo es el tratado de los elementos, es decir, el fuego, el aire, el agua, la tierra, y cómo nosotros estamos hechos de esas cuatro cosas. En segundo capítulo era el capítulo de los humores dentro de nuestro cuerpo. Hay una serie de fluidos que son el resultado de la interacción de los cuatro elementos. Si yo tengo bilis en mi cuerpo, por ejemplo, si yo tengo flema en mi cuerpo, es porque la tierra, el aire, el fuego y el agua la producen. Luego hay otro capítulo sobre los temperamentos. Esto es algo que más o menos alguna vez seguro lo hemos estudiado. Cuando tengo abundancia de bilis, cuando tengo abundancia de flema, cuando tengo abundancia de cualquier otro fluido, eso influye en mi temperamento. Luego Peramato tiene un capítulo muy interesante que ya lo hace diferente a otros médicos de la época, que es el capítulo del alma. Peramato fue uno de los primeros médicos que estableció que el alma no estaba en el corazón, sino en la cabeza, en el cerebro. Esto me hace recordar que en Lima hubo un juicio, en el Perú, en 1700 y algo, un hombre que los piratas capturaron y le cortaron la cabeza, y entonces su cuerpo fue enterrado en un pueblo y la cabeza en otra. Y como era un hombre muy rico, ese hombre dijo, yo quiero que donde yo esté enterrado vaya todo mi dinero. Por supuesto, los dos pueblos se pelearon. Aquí está el cuerpo, no, pero aquí está la cabeza.
Eso fue un juicio. ¿Quién ganó el juicio? El pueblo donde estaba la cabeza. Entre otras cosas, porque se basaron en el libro de Pere Amato que decía que el alma estaba en la cabeza. A que vean ustedes cómo se ganan los juicios ya en esa época. El último capítulo del libro de Pere Amato era un capítulo muy interesante. Era el capítulo del semen. El semen le interesaba mucho al doctor Pere Amato. El doctor Pere Amato pensaba, siguiendo a Aristóteles, por supuesto, en su libro de la generación, ¿cómo es posible que el semen no sea como la saliva, no sea como la sangre, no sea como la orina, no sea como otros fluidos del cuerpo? El semen, decía, es una cosa rara. Sale caliente y después se pone fría, pero después vuelve líquida. Sale con una textura y después se vuelve pegajoso. Yo me lo imagino a un investigador, al doctor Pere Amato, ¿no? Investigando, en fin, analizando esto, no sé cómo lo haría, pero investigaba. Y este tratado, este capítulo del semen de su libro, termina con lo que ha permitido que el doctor Pere Amato sea también una autoridad médica de su tiempo. Un estudio sobre los fetos y los embarazos. Se volvió en un especialista de niños prematuros. Parece que llegó incluso a conseguir que 2 niños nacidos en Sanlúcar a los 6 meses de gestación sobrevivieran. Y eso lo consignó en su libro. Fíjense ustedes, hoy en día incluso recurrimos a las incubadoras y sin embargo Pere Amato lo logró en el siglo XVI. Pere Amato fallece en Sanlúcar y ahora paso al segundo impreso que me interesa comentar con ustedes. Es de la filosofía de las armas y de su destreza y la agresión y defensa cristiana. Un libro impreso en 1582 y el autor era Jerónimo Sánchez de Carranza. Yo quiero pensar que para ustedes este nombre es conocido. Es el primer tratado de esgrima de España. Y esto es fantástico, porque este libro es famoso. Es un libro que se utilizaba para estudiar cómo debía uno manejar la espada, el sable, el florete, cómo debía uno pelear, por ejemplo, con una espada en una mano y una daga en la otra, porque los únicos que habían escrito libros de esgrima en Europa eran los italianos. Y sin embargo, Sánchez de Carranza escribe este libro que luego se convierte en la inspiración de un autor llamado Narváez, que publica otro libro que se llamó La destreza española, y dentro de su libro incluyó el de Sánchez Carranza. Pero Narváez nunca se atribuyó los hallazgos de Sánchez de Carranza. Siempre dijo, mi maestro, Sánchez Carranza. Y Sánchez de Carranza era un hombre extraordinario porque era amigo de poetas, escritores, pintores. Vino a Sanlúcar para trabajar para el 7º duque de Medina Sidonia. Vivió en la calle Escuelas, que me imagino que ustedes en el callejero de Sanlúcar deben ubicar dónde está. Aquí en Sanlúcar, aunque nunca se casó, tuvo 3 hijos que reconoció. Y su libro salió en el año de 1582, está escrito en forma de diálogos. El doctor Pere Amato, del que he hablado antes, es uno de los personajes de su libro, aparece con otro nombre, con el nombre de Folemasco, y además fue el autor del prólogo de este libro. Sánchez de Carranza se fue de Sanlúcar y lo hicieron gobernador de Honduras. Se imaginarán que su libro fue para el Nuevo Mundo. En Honduras trabajó en este cargo durante muchos años y murió en Guatemala en el año de 1608. Lo fascinante de Sánchez de Carranza no solamente es que fundara la escuela de la esgrima y la espada española, sino que se volvió un personaje de fama mundial. Yo les voy a mencionar solamente 3 obras contemporáneas donde aparece mencionado. Por ejemplo, en las novelas de Alatriste de Arturo Pérez Reverte. El personaje Alatriste, en más de una de las novelas de Pérez Reverte, aparece como amigo de Sánchez de Carranza. Por lo tanto,
son compadres de la espada. Hubo una serie de televisión, en televisión española, que era Águila Roja. Yo no sé si alguien la vio alguna vez, que estaría aburrido, pero en Águila Roja el personaje es un espadachín, cosa que no es raro, porque en esta época había espadachines. Lo raro es que también es karateca, y eso ya es una cosa que no se puede entender. Pero cuando Águila Roja pelea con la espada, cita muchas veces el libro de Sánchez de Carranza. Pero el tercer ejemplo que les voy a poner ya es, para mí, el ejemplo más curioso. Hubo una película, el título en español era Los Inmortales, en inglés era The Highlanders, y Sean Connery, que es uno de los personajes, es un espadachín español, que se hace llamar Juan Sánchez Villalobos y Ramírez. Y por supuesto, él pelea con la destreza española. Y cuando alguien que pelea con espada, con sable o florete, menciona la destreza española, está hablando de Sánchez de Carranza, y lo voy a decir, está hablando de Sanlúcar de Barrameda, por favor. Entonces, yo creo que esto es lo interesante de citar a este autor en este libro. Ya termino con una mención más que es ya lo más increíble. En Japón se escribió un tratado de esgrima de samuráis a fines del siglo XVIII. El autor utilizó también este libro de la destreza española porque llegó a Japón a través de las Filipinas y probablemente utilizando a los misioneros que iban a Japón a evangelizar, se pudieron traducir algunos capítulos. Y esto se sabe porque el autor de este tratado menciona la forma de luchar con espada de los españoles. Entonces fíjense ustedes lo que ha dado de sí este autor y este impreso de Sanlúcar de Barrameda. Y el tercer autor que les quiero mencionar ya no es del siglo XVI, lo siento mucho, me disculpo, yo pensé que iba a ser del siglo XVI, pero ya es del siglo XVII. En compensación, lo que les voy a contar creo que es divertido, porque este era un autor muy curioso. Sé que tiene una estatua aquí en Sanlúcar, se llamaba Pedro de Espinosa. No sé si alguien tiene ubicada su estatua por allí, pero ya tienen un plan para mañana, por favor, me buscan la estatua de Pedro de Espinosa. Miren, Pedro de Espinosa nació en Antequera, en 1578. Muere aquí en Sanlúcar en 1650. Parece que desde muy joven estuvo relacionado con grandes nombres de la pintura y la literatura española. Por ejemplo, en Sevilla formó un círculo con Argijo, con Rodrigo Caro y con Pacheco, el suegro de Velázquez. Y en Madrid también tuvo un círculo literario con Lope, con Góngora, con Quevedo, con Tirso y con Vélez de Guevara, o sea, con todos los que había que estar, ahí estaba nuestro Pedro de Espinosa. Y Pedro de Espinosa escribió una antología, la primera antología de la poesía española la compila Pedro de Espinosa. Y de pronto es contratado por el duque de Medina Sidonia, el octavo duque en este caso, quien lo trajo a Sanlúcar en el año de 1615. Según cuenta Pedro de Espinosa en uno de sus libros, él era un ermitaño que vivía en una cueva que además estaba cerca de Sanlúcar, no me digan dónde porque yo esto no lo sé, pero él se presenta como un ermitaño y que el duque lo visitó en su cueva y le pidió que trabajara para él. Ahora, fíjense, tener a un poeta de protegido en el siglo de oro es como tener hoy un community manager, porque en realidad el poeta era el que escribía para el duque. Piensen ustedes en Cervantes. Cervantes le dedicó el Quijote al duque de Béjar. El duque de Béjar, pues alguien debería dedicarle una memoria al duque de Béjar, un azulejo, no lo sé, porque es que el duque de Béjar patrocina, financia el Quijote. Hoy en día nadie le escribiría al duque de Béjar, ¿no? Le escribiría, pues no sé, al dueño de Zara, por ejemplo, ¿no? para ver si cae algo por allí. Pero lo interesante es que los poetas del siglo de oro
los poetas del siglo de oro dedicaban sus obras a los grandes nobles y aristócratas, porque de esa manera podían conseguir, como Pedro de Espinosa, ser contratados. Y ahora vamos a ver por qué era importante ser contratado por un grande de España como el duque de Medina Sidonia. En el año de 1624, entre 1624 y 1625, Pedro de Espinosa publicó 4 libros, lo que quiere decir que mientras estuvo en Sanlúcar, estuvo escribiendo. Y de pronto se le presentó la oportunidad de publicar todos los libros al mismo tiempo. El primero es este que tengo aquí, que es un libro que me parece fascinante. Lo que pasa es que este no se publicó en Sanlúcar, y esto lo voy a recapitular dentro de un momento. Este se llama Bosque de Doñana, y la que tengo aquí es una edición facsímil que se hizo en Sevilla, en casa del librero Padilla. Yo no sé si alguno de ustedes ha conocido alguna vez este impreso. Es un libro, insisto, de 1624. La historia de este libro es la siguiente. El príncipe de Gales visitó España en 1623. Lo recibe en la corte del rey. Y Pedro de Espinosa, que para eso era importante tener a un asesor poeta, le dice al duque de Medina Sidonia: señor, aproveche que está el príncipe de Gales en la corte y hágale un regalo. Hágale un regalo al rey, no al príncipe de Gales, para que el rey vea qué grande es el duque de Medina Sidonia. Y el duque de Medina Sidonia le manda a la corte, al rey de España, 24 caballos. Los libros de la época dicen que eran 24 hermosísimos caballos. Fíjense ya, aparte del cartel, Paco, ya los caballos eran famosos en aquella época, pero en fin, 24 caballos maravillosos que dejaron boquiabierto al príncipe de Gales y por supuesto al rey de España, que dijo: ¿quién es este duque de Medina Sidonia que es capaz de hacer un regalo como este? Porque lo presentan como que se mosqueó el rey de España, Felipe IV, y decide visitar Andalucía. Y Felipe IV visita Andalucía y el duque de Medina Sidonia le prepara un gran recibimiento que tuvo lugar en el Bosque de Doñana. En menos de 3 días se le hizo un gran homenaje, un gran recibimiento al rey, y yo tengo aquí, porque es que no me resisto a leerles dentro de este impreso, aparece lo que se comió. Este libro además es como una especie de precursor de la historia del catering en España, ¿no? 80 botas de vino añejo, gran cantidad de vino de Lucena y Bastardo, 10 botas de vinagre, 200 jamones de Rute, Aracena y Vizcaya, 100 tocinos, 400 arrobas de aceite, 1000 de agua del caño dorado de Sanlúcar, 300 arrobas de uvas, orejones, dátiles y otras frutas, 600 arrobas de salmón, atún de hijada y pescado, gran suma de arencones, 50 arrobas de manteca de Flandes, 500 palmas de manteca de vaca, 800 orzas de la de puerco, muchas orzas de leche de vacas, 300 quesos de Flandes, 400 melones, 1000 barriles y botijas de aceitunas, 100 arrobas de azúcar sin otras 100 en pilones, 50 arrobas de miel, 200 arrobas de cajas de conserva, cubiertos y almíbares, 8000 naranjas dulces y agrias, 3000 limones agrios y dulces y mucha especiería de todo género. Por supuesto, el libro sigue contando cuántas velas, cuántos manteles, cuántos cubiertos, cuántas servilletas, en fin. Esto debió ser un festín impresionante, sin contar los toros que se lancearon, sin contar los números acrobáticos y los bailes. Es decir, el rey de España, que había dicho: yo solamente voy al homenaje, pero no voy a ir a Sanlúcar, vino para Sanlúcar. Es decir, que llegó a Sanlúcar, saludó al duque, estuvo un día aquí y después se fue al puerto de Santa María. Pero lo interesante es que vino con Quevedo, porque Quevedo participó de esta fiesta y al final de este libro hay un texto de Quevedo.
y Quevedo era amigo de Pedro de Espinosa. Entonces fíjense ustedes que Pedro de Espinosa escribe este libro donde habla de cómo fue el gran banquete dedicado al rey, y esto se publicó en Sevilla en 1624. En Málaga, en 1625, Pedro de Espinosa publicó un elogio del retrato del excelentísimo señor don Manuel Alonso Pérez de Guzmán, el bueno duque de Medina Sidonia. Por supuesto, esto, como dirían los flamencos hoy en día, era hojana pura, porque lo pone al duque por las nubes. Uno pasa la página y lo que viene es todavía más espectacular. Yo les puedo contar lo que más me ha llamado la atención, que dice que el duque estaba viniendo de Doñana para Sanlúcar en un barquito con 6 personas, de los cuales 4 eran músicos, cuando fueron atacados por una nave de piratas turcos. Y el duque, poseído, inflamado de valor, se protegió con un cojín como si fuera un escudo y se lanzó a pelear a la nave de los turcos, los derrotó y se trajo a 24 piratas presos a Sanlúcar para azotarlos, me imagino, al frente de la Ibense o de cualquier de estos sitios que están por ahora. Bueno, esto por supuesto es fantasía, ¿no? Imagínense ustedes el duque de Medina Sidonia con 19 años, protegido por un cojín y atacando a un barco de piratas turcos, ¿no? Y solo tenía 6 criados, de los cuales 4 eran músicos. Y en esa época pues se tocaría el laúd y la vihuela, que si hubieran sido flamencos, con un cuadro de flamencos tomas Constantinopla, pero en fin, por lo menos estos 4 músicos es exageración pura, pero es que este libro que yo les menciono, del elogio al duque de Medina Sidonia, está lleno de estos detalles. Incluso hasta lo que no se publicó en este libro se terminó sabiendo, porque en los jardines del duque de Medina Sidonia se hacían reuniones de poetas, y venía Rodrigo Caro, y venía gente de Sevilla, y los poetas, me imagino que con la manzanilla a la época se ponían ciegos, y escribían cosas que de pronto alguien guardó y que se publicaron después en Zaragoza en 1656. Les voy a leer uno de estos poemas de los poetas canallas. Que yo no sé si esta estatua sigue existiendo en Sanlúcar de Barrameda. El poema se llama A una fuente del jardín del duque de Medina, donde está una ninfa de alabastro que arroja el agua por la vía de la orina. O sea que ya ustedes se pueden imaginar de dónde sale el agua de esa estatua. Si existe o no existe, no lo sé. Pero el poema dice: del duque vi de Medina dura ninfa en un pilar, achacosa en el mear, puesto que con piedra orina. Como dama alabastrina no siente nada el rigor que ocasiona este dolor, antes con postura rara, viendo su orina tan clara, da higa a cualquier doctor. La dulce orinada nieve que luego la vista encuentra, yo no sé por dónde le entra meando lo que no bebe. Con caño de risa mueve, rosa humedece y jazmín, de un verde cielo o jardín, en quien hunden las estrellas, que hasta las flores más también se toman de orín. O sea, fíjense ustedes, el poeta Pedro de Espinosa trabajando para el duque de Medina Sidonia, reunido con Rodrigo Caro, itálica famosa y todo, pero también escribían estas cositas, ¿no? Entonces, esto no se incluyó en el libro, pero por ahí algún erudito lo encontró y lo publicó. O sea que tengan cuidado con lo que escriben, uno borra los WhatsApp, pero más tarde, más temprano, alguien lo publica. En Cádiz publicó Pedro de Espinosa una novela, El perro y la calentura, novela peregrina. Lo fascinante es que la publicó a la limón con Quevedo, porque en ese mismo libro está El perro y la calentura y El caballero de la tenaza. El caballero de la tenaza es de Quevedo. Pero durante más de 100 años la gente ha pensado que todo este libro era de Quevedo, cuando la mitad del libro es de Pedro de Espinosa, el poeta que vivía aquí en Sanlúcar. Pero fíjense que lo que hizo Pedro de Espinosa fue, en Sevilla publicó el libro del banquete del duque de Medina Sidonia, probablemente para que se entere el duque de Medina Celi, ¿no? O sea que ahí para que vean cómo era su señor.
El elogio al retrato del excelentísimo señor don Manuel Alonso Pérez Guzmán se publicó en Málaga. Y El perro y la calentura en Cádiz, o sea, casi parece un político que va repartiendo, ¿no?, por todos los lugares. ¿Qué publicó en Sanlúcar? En Sanlúcar publicó un librito que se titulaba Espejo de cristal fino y antorcha que aviva el alma, publicado en Sanlúcar en 1625. Y este sería el tercero de los impresos que salió de Sanlúcar hacia todo el mundo de habla hispana. ¿De qué trata el espejo de cristal fino y antorcha que aviva el alma? Trata de la buena muerte, trata de qué hay que hacer para morir bien, para morir en paz con Dios y por lo menos para ir al purgatorio. Porque la gente de esta época tenía la absoluta certeza de estar condenada, por muchas razones. Era muy difícil ser virtuoso, y vuelvo a lo que dije al comienzo, la locura de los libros. La locura de los libros de devoción. Cuando uno leía a Fray Luis de Granada y se encontraba con los consejos que daba Fray Luis de Granada para ser un buen cristiano, era imposible cumplirlos, porque entre otras cosas había que infligirse muchos martirios en el cuerpo serrano de cada uno, y entonces esto muy poca gente estaba dispuesta. Entonces se hicieron muy famosos en esta época los libros del buen morir, impulsados sobre todo por la Compañía de Jesús. Entonces, Pedro de Espinosa, y esto me parece muy interesante, el libro dedicado al banquete y la comida en Sevilla, el libro de elogio al duque de Medina Sidonia en Málaga, la novela divertida, picaresca, en fin, gamberra, en Cádiz. Y en cambio el libro de la vida espiritual, el libro sobre cómo había que entregar el alma a Dios, el libro sobre cómo debe ser el tránsito hacia el más allá, en Sanlúcar. ¿Qué conclusión saco yo? En Sanlúcar hay que morir, querido. Esta es una cosa que no hay más explicación. Muchas gracias. Yo no sé si hay preguntas. Tenéis a Fernando aquí. Me pregunta que no sabe si hay preguntas a quien le apetezca. Tenéis deberes para mañana, ¿eh? Busquen a Pedro Espinosa, por favor. Un nombre alto, guapo él. Está delante de una iglesia. La foto está en Wikipedia. Ya les he dado un dato. Si ustedes... Yo he visto una estatua, pero no está en Sanlúcar entonces. Porque en Antequera se han olvidado de él, ¿eh? Aquí en Sanlúcar es donde... También busquen la estatua de la ninfa esta del palacio. Estará en Francia, estará en Francia. Bueno, pues con amigo Fernando, muchas gracias. Gracias, señores. ¿Alguna cosa? Isabel.